Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte primera, cuestión 62, artículo 2. Si el ángel necesita de la gracia para volverse a Dios. Dificultades. Parece que el ángel no necesita de la gracia para volverse a Dios. Primero, para lo que naturalmente se puede hacer, no es necesaria la gracia. Pero el ángel puede naturalmente volverse a Dios, porque según hemos dicho, ama a Dios con amor natural. Luego no necesita de la gracia para volverse a Dios. Segundo, solo para lo que es difícil se necesita auxilio, pero volverse a Dios no es difícil para el ángel, puesto que nada hay en él que se oponga a tal conversión. Luego no necesita del auxilio de la gracia para volverse a Dios. Tercero, volverse a Dios es prepararse para la gracia, y por esto dice el profeta Zacarías: «Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros». Pero nosotros no tenemos necesidad de la gracia para prepararnos para la gracia, porque esto sería encaminarse al infinito. Luego el ángel no necesita de la gracia para volverse a Dios. Por otra parte, el ángel llegó a la bienaventuranza por su conversión a Dios. Si, pues, para convertirse a Dios no hubiera necesitado de la gracia, se sigue que no necesitó la gracia para alcanzar la vida eterna. Y esto se opone a las palabras del apóstol: la gracia de Dios es la vida eterna. Respuesta. Los ángeles necesitaron de la gracia para convertirse a Dios, en cuanto es objeto de la bienaventuranza. Según hemos dicho, el movimiento natural de la voluntad es el principio de todo lo que queremos. Pero la inclinación natural de la voluntad tiene por objeto lo conveniente según la naturaleza. Por consiguiente, si alguna cosa está por encima de la naturaleza, no puede la voluntad tender a ella como no sea auxiliada por algún principio sobrenatural. Esto vemos, por ejemplo, en el fuego, que tiene inclinación natural a calentar y a producir fuego. Pero el producir carne sobrepasa su virtud natural, y por esto no tiene inclinación en ninguna a hacerlo, sino es en calidad de instrumento movido por el alma nutritiva. Ahora bien, dijimos, cuando hablábamos del conocimiento de Dios, que ver a Dios por esencia, en lo que consiste la última bienaventuranza de la criatura racional, está por encima de la naturaleza de todo entendimiento creado, de donde se sigue que la criatura racional no puede tener ordenado el movimiento de su voluntad a esta bienaventuranza, sino en cuanto es movida por un agente sobrenatural. Y esto es precisamente lo que llamamos auxilio de la gracia. Por consiguiente, se ha de decir que el ángel no puede volverse a esta bienaventuranza por su voluntad más que con el auxilio de la gracia. Soluciones. Primero, el ángel ama naturalmente a Dios en cuanto es principio del ser natural. Y aquí hablamos de la conversión a Dios en cuanto da la bienaventuranza por la visión de su esencia. Segundo, difícil es lo superior a una determinada potencia, pero esto puede ocurrir de dos maneras. Una, porque sea superior a la potencia según su orden natural, y en este caso, lo que se puede conseguir con algún auxilio se llama simplemente difícil, y si de ningún modo se puede alcanzar, se llama imposible, y así es imposible que el hombre vuele. La otra es porque sea superior a la potencia, no en cuanto a su orden natural, sino a causa de algún impedimento que haya en ella. Y así, por ejemplo, el hecho de elevarse no se opone al orden natural de la potencia motriz del alma, que de por sí
puede moverse en todas direcciones, pero se halla impedida por el peso del cuerpo. Y de aquí que para el hombre sea difícil el subir. Por consiguiente, volverse a la última bienaventuranza es difícil para el hombre, porque ella sobrepuja a su naturaleza, y también porque el hombre tiene en sí obstáculos que provienen de la corrupción del cuerpo y de la infección del pecado. Y en cambio, para el ángel es difícil solamente porque es sobrenatural. Tercero, todo movimiento de la voluntad hacia Dios puede llamarse conversión, y por consiguiente hay tres géneros de conversión a Dios. La primera, por el amor perfecto, y esta es la que tiene la criatura que goza de Dios, y para ello se requiere la gracia consumada. Segunda, la que merece la bienaventuranza, y para esta se requiere la gracia habitual, que es el principio del merecimiento. La tercera conversión es aquella por la cual alguien se prepara para obtener la gracia, y para esta no se exige la gracia habitual, sino una operación de Dios volviendo al alma hacia sí, conforme a las palabras del libro de las Lamentaciones. Conviértenos, Señor, a ti, y nos convertiremos. Por consiguiente, no hay proceso al infinito.